Hace ya unos cuantos años, tal vez 20 o más, compré un ordenador. Y era una buena marca, Toshiba. Y yo dije, este ordenador debe durar por mucho tiempo, porque es una marca de calidad. Pero se me ocurrió que debería conseguir como un seguro para que la garantía de verdad me iba a funcionar. Cuando lo compré, normalmente le dan un año de garantía, pero la gente que me lo vendieron me ofrecieron extender la garantía. Y otra vez yo pensé, ¿para qué? Esto es una marca de calidad, es Toshiba. Pero se me ocurrió tal vez pagar un poco más para que me dure más la garantía. Me interesaba que este ordenador me funcionara por muchos años. Bueno, da la casualidad que dentro del primer año todo fue bien. Pero ya el segundo año el ordenador se dañó. Y la garantía me funcionó, me lo repararon. Durante el segundo año, otra vez se dañó. Y lo bueno es que lo arreglaron. Y da la casualidad que ya un mes antes de que me iba a vencer, caducar, la garantía de 3 años, se volvió a dañar. Y esta vez, sin yo saberlo, cuando llamé y puse mi reclamo, con mucha amabilidad, seguro que sí, me dijeron, bueno, ya como se ha dañado 3 veces, vamos a darte un ordenador nuevo. Tremenda garantía, ¿verdad? Al ser humano nos gusta. Estamos muy interesados en las garantías. Estamos muy interesados en la seguridad. Y por si acaso no lo ha pensado últimamente, reflexiona y toma en cuenta el esfuerzo que nosotros hacemos para asegurar que las cosas se van a dar. Siempre mire, aquí atrás a la entrada hay puertas, pero hay unas rejas. Ponemos candados. La gente hasta cuando entran en sus casas, yo lo escucho todo el tiempo a los vecinos, pasan la llave 1 y 2 veces porque quieren asegurarse de que nadie va a entrar que no esté invitado. Tenemos circuitos cerrados con cámaras. Ponemos alarmas por si acaso alguien entra que no debe entrar. En cuestiones de hospitalización, aquí en España hay seguridad social, pero a algunas personas se le ocurre comprar un seguro adicional porque nos interesa la seguridad. El coche, tenemos pólizas de seguridad para el coche. En nuestros ordenadores y en las páginas que usamos ya en internet, usamos claves. ¿Por qué usamos claves? Porque queremos asegurarnos que nadie más va a entrar ahí a donde nosotros tenemos nuestra información. La juventud, hasta los adultos, con su móvil, le gustan poner claves ahí para que nadie más, sin permiso, pueda entrar. Llevamos documentos de compra y de venta. No simplemente aceptamos la firma de alguien, pero llevamos esos documentos para asegurar que el contrato se va a cumplir. Lo llevamos a notaría, a registro. Y aún en nuestras conversaciones tendemos a hacer preguntas como esto: ¿de verdad vas a venir? ¿De verdad me vas a regalar? ¿De verdad vas a llegar a la hora que dijiste? Nos encanta mucho. Estamos muy interesados en las garantías, en la seguridad. Y aún en el ámbito espiritual, el hombre demuestra esta inquietud. La pregunta del joven rico a Jesús
cuando se acercó a Jesús era el siguiente: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él estaba muy interesado en saber, en tener seguridad acerca de la vida eterna. Dios responde a esta inquietud del hombre por medio de ofrecernos vida eterna gratuitamente. Esta bendición viene de Dios por medio de la redención que tenemos por medio de Jesucristo. Y ya hemos empezado a estudiar, la semana pasada vimos mucho sobre esto, de las bendiciones que tenemos por medio de Jesucristo en Efesios capítulo 1. Pero va más allá de simplemente la redención, va más allá de simplemente darnos la vida eterna. Dios nos da una herencia. Él asegura esta herencia por medio de un sello muy especial: la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es el enfoque de la enseñanza que vamos a ver hoy en Efesios capítulo 1, de que Dios nos ha dado una herencia espiritual que viene con una garantía que no caduca. Que Dios nos ha dado una herencia espiritual que viene con una garantía que no caduca. En tus manos o en el boletín hay un guía de lo que vamos a estar estudiando hoy. Es un poco más amplio y largo de lo que normalmente entregamos. Y yo les animo a seguir lo que estamos presentando esta mañana aquí en la guía. Es información súper impactante y súper importante para nuestras vidas como seguidores de Jesucristo. No tomé el tiempo para poner mucho de esto en la pantalla, va a haber muy poco en la pantalla, pero ahí pueden seguirlo en ese guía que tienen a la mano. Y si no lo tienen, seguro que todavía hay más por allá atrás, puede levantar la mano y te lo traen. Pero vamos a leer entonces este texto, Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Aquí. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Queremos enfocarnos esta mañana en esta realidad de que Dios nos ha hecho herederos y de que Dios nos ha marcado como sus hijos para que la herencia nos llegue a nosotros, y la promesa de que Dios garantiza que la herencia se va a entregar en el momento oportuno. Entonces vamos a considerar aquí en los primeros dos versículos de esta sección, versículo 11 y 12, de que Dios nos ha hecho herederos por medio de su Cristo. Otra vez vuelvo a leer los versículos 11 y 12. En Cristo. Eso es suficiente para una predicación completa. Y esta mañana cuando cantamos cantos como Cristo es el centro, que solo de Jesús, solo porque Él derramó su sangre por nosotros, es que nosotros podemos tener y recibir esperanza, perdón de pecado y una herencia seguro. Entonces cuando Pablo empieza aquí diciendo esta parte, en Cristo, debemos prestar mucha atención para saber lo que eso significa. En Cristo también fuimos hechos herederos,
pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ven ahí en su guía, no está en la pantalla, pero siguen ahí en la guía, de que esta herencia es dada a los que están en Cristo. Es muy normal en el mundo en el cual vivimos, cuando los padres tienen algo, que lo pasan a sus hijos. Pero lo normal, lo usual, lo ordinario es que pasan la herencia a la familia, a sus hijos. Yo sé que a veces salen complicaciones y etcétera, pero normalmente uno para recibir la herencia es porque es parte de la familia, es un hijo, está en la familia. Y aquí dice que en Cristo nosotros fuimos hechos herederos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que nosotros podemos estar en Cristo? Lo quiero tratar de ilustrar de esta manera. En la vida, nosotros tendemos a ver horizontalmente y tenemos a ver lo que está a nuestro alrededor. Y percibimos y vamos viendo, observando y formando conclusiones acerca de lo que está ahí mismo, en el mismo plano que nosotros. Esto sale de Estados Unidos, en Arizona, y casi que te aseguro que el que sacó esta foto también estaba conduciendo el coche al mismo tiempo que lo sacó. Después Lloyd te puede explicar de eso. Y cuando uno anda por ahí, uno va viendo cosas nuevas. Un tremendo cactus que suele ser la realidad allá. Pero uno solamente ve lo que está en el mismo plano y uno no puede ver nada más sino lo que está ahí mismo enfrente de sus ojos en el momento. Pero si uno se monta en un avión, uno llega a tener una perspectiva increíblemente más amplia y uno puede ver por todos lados y es impresionante lo que uno puede ver estando ahí en el avión. Impresionantes escenarios de un nivel más alto, de una perspectiva diferente. Y uno puede montarse en un avión tal cual. Y un amigo mío llamado Bruce, estando ya en Arizona hace algunos años, me dio la invitación para ir con él en esta avioneta que fue de su propiedad. Pero algo muy interesante para que yo pueda ver esa perspectiva, para que yo pueda disfrutar de todo lo hermoso y glorioso que se puede ver ahí de alto. Hay algo muy importante que yo tengo que hacer, y que es montarme en el avión. Y no solamente montarme en el avión, sino confiar en el piloto. ¿Tú ves lo cerca que está la montaña ahí atrás? Él me llevó de cerca a propósito, pero yo confiaba completamente en él. Me monté en él. Confiaba en que esa avioneta estaba segura. Confiaba de que este hombre, Bruce, entendía cómo usar esa avioneta para bien. Y yo disfruté un domingo en la tarde de una experiencia muy espectacular porque me monté en la avioneta. Y para uno disfrutar de la vida, para uno vivir la vida de calidad, para uno vivir una vida de abundancia, para uno tener una perspectiva más allá de lo que está a mi lado de día en día, uno tiene que tomar la decisión de montarse, de creer en Jesucristo, de entender que Él dio su vida por mí, de entender que Él tomó la culpa por el pecado que yo merezco y Él me ofrece el perdón de mis pecados. Y Él simplemente me llama a extender la mano y creer
en Él. Y cuando yo estoy en Cristo, es que las promesas que Él me ha dado llegan a ser mías. Ya vamos a tener que quedarnos ahí. Bueno, ya tenemos otra pantalla. Entonces, en Cristo fuimos hechos herederos. Y estamos en Cristo por medio de confiar en Él como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero también vemos aquí, en segundo lugar, que esta herencia es dada a los que Dios soberanamente escogió de antemano. El texto lo dice. Esta palabra escoger en el Antiguo Testamento es usada para hablar de cómo Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para ser el medio de traer la salvación a todas las otras naciones. Ser escogido era para servir con un propósito muy específico de ser de bendición a otras personas, de ser portavoz del mensaje de redención de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento de la Biblia, esta palabra escoger es usada para hablar de cómo Dios, a base de su voluntad soberana, escogió en Cristo a los que recibirían su favor especial y la salvación eterna. Versículo 4 y 5 de este capítulo, semana pasada, Jorge nos estaba dirigiendo en esto, que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Pablo enseña que esta decisión soberana de Dios fue tomada, en primer lugar, antes de la creación del mundo, y segundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y con el fin. La palabra predestinar dice que haces algo de antemano con un fin, con el fin de la adopción. El plan de Dios para nosotros, el ser humano, siempre ha sido que nosotros reflejemos su santidad. Voy a decir algo y escuchen. La elección de Dios de nosotros, su favor demostrada a nosotros, no es solamente para salvarnos. Y creo que vivimos como seguidores de Jesucristo con una equivocación más grande. Pensamos que Él, por alguna razón, por su bondad, nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, y hasta ahí llega el compromiso. Pero este texto dice que no es solamente eso. Ahora vamos a hablar del por qué. Pero es mucho más allá que simplemente darme un certificado de perdón para que yo no tenga que sufrir eternamente en las llamas del infierno. Es mucho más que simplemente ese inicio de la salvación. El plan de Dios desde antes de la creación del mundo ha sido de completar perfectamente esa salvación. El plan de Dios para el ser humano siempre ha sido la santificación. Y siempre ha sido de gozar de Él y disfrutar honradamente de su creación. La rebeldía, nuestro pecado, la rebeldía del ser humano ha interrumpido este plan de Dios. Y por lo tanto, la redención era necesaria para volver a colocar el ser humano, uno por uno, individualmente, a colocar el ser humano en el camino de la salvación completa. Y por lo tanto, el enfoque de escoger y de predestinar no es meramente el perdón de pecado, lo que típicamente llamamos la salvación.
sino que es de vivir en santidad perfecta. Y para llegar a eso requiere justificación, santificación y glorificación. Términos que usamos para hablar de las diferentes etapas de la salvación. Y esto es el verdadero evangelio de Jesucristo. Mira, lo he comentado antes, aún en el mundo material de las empresas, el mundo material del deporte, los dueños escogen a personas no solamente para escogerlos, pero hay un fin, hay un propósito más allá de que simplemente que uno aparece cada día, esté presente. Los dueños de un equipo de deportes escogen entrenadores, escogen también a jugadores con el fin de que ellos van a participar y van a ejercer sus responsabilidades deportivas con el fin de ganar un premio, un campeonato. Y aquí en este contexto vemos que la adopción no es meramente de ser hijos suyos con su pecado ya perdonado, sino el proceso completo de recibir la herencia espiritual. En el tiempo bíblico, un muchacho, un niño, ya cuando cumplió sus 21 años de edad, fue llevado a un mercado público. Ya era hijo, pero no se había completado la herencia. Y a los 21 años de edad llevaron a ese muchacho al mercado público, donde fue declarado ya un hijo con derechos a la herencia. Y el plan de Dios para nosotros ha sido que en Cristo, de no solamente comenzar algo, para que no tengamos que sufrir la pena del castigo eterno fuera de la presencia de Dios, sino de completar lo que Él ha comenzado. Entonces, ¿con qué fin es todo esto? El texto nos dice que la herencia es dada a nosotros para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros de verdad lo disfrutamos en parte hoy, pero completamente vamos a disfrutar esa herencia cuando Cristo nos llama a su presencia. Pero la razón mayor de haber sido hechos herederos es para alabanza de su gloria, para que todos alabemos su glorioso poder. Está ya la semana pasada, lo vimos en el versículo 6, está aquí en el versículo 12, y Pablo repite lo mismo en el versículo 14. Dios se honra y Dios es exaltado en presencia de seres humanos y poderes angelicales, cuando hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, rescatados del pecado, viven de acuerdo con su voluntad y despliegan la semejanza de la Biblia, de la familia que nos señala como sus hijos. Eso viene de un autor, de un comentario llamado Bruce. No es el mismo Bruce que me llevó en el avión. John MacArthur escribe esto: la meta de la salvación, eso está en su guía, si lo quieren mirar, la meta de la salvación es la meta de la creación. El hombre es redimido con el propósito de restaurar la imagen divina que fue mancillada por el pecado. La intención que tuvo Dios al crear a los hombres fue que ellos reflejaran a perfección la imagen de Dios. Si tú te llamas un creyente, si te llamas un seguidor de Jesucristo, es de gran regocijo saber que fuiste escogido por Dios. Pero es mucho más que un certificado de perdón. Es un compromiso de parte de Dios en que Él nos ha dado de su naturaleza divina, y es un compromiso de nuestra parte
de vivir en santidad de tal manera que Dios es honrado y exaltado. Este texto que dice que fuimos hechos herederos, hay otra manera de verlo, otra perspectiva es que somos su heredad, que somos su herencia. Y los comentaristas discuten si es más entendible hablar de que fuimos hechos herederos o si es que nosotros somos la herencia de Dios. Y mirándolo de esta perspectiva, si esta iglesia que formamos parte de la familia de Dios, si nosotros somos la herencia de Dios, si somos su heredad, qué miseria de heredar para Dios si solamente es hablar de un pecador perdonado. Pero entonces que vive después para su propia gloria. Pero qué herencia grande es para Dios cuando este pecador perdonado vive en consagración delante de Dios y llega a ser un trofeo de la grandeza de Dios para que otros también puedan llegar a conocer a Dios personalmente. Los hijos esperan una herencia de los padres, pero nos hemos preguntado ¿qué herencia somos nosotros para nuestros padres? ¿Qué orgullo damos nosotros a nuestros padres? ¿Qué cuadro mostramos nosotros a los que nos conocen y nos ven de cómo son nuestros padres? Y para los padres, cuando sus hijos se portan bien, es un tremendo orgullo. Ida acaba de hablar de su hijo, que ha visto un cambio en su vida. Y qué gozo es para un padre y una madre poder decir, wow, eso es mi hijo. Mire cómo se lleva. Eso es una herencia increíble y maravilloso para los padres. Resulta que de manera egoísta nos acercamos a Dios para obtener lo que Él nos da, en vez de humildemente ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Otro que ha escrito sobre esta sección, un hombre llamado Salmón, dice esto: esta cláusula declara el último fin de Dios que Dios tuvo en vista al preordenarnos a ser hechos su heredad. No era para nuestro privilegio propio, como los judíos, con ideas limitadas y exclusivas, habían mal interpretados el objeto de Dios en su elección de ellos, sino para que por nosotros su gloria fuera dada a conocer. Bueno, seguimos y hacemos la pregunta: ¿en qué consiste esta herencia? En este mundo material siempre pensamos más en lo material, de que la herencia va a ser una casa, una vivienda, un buen coche, un poco de dinero en el banco. Pero es más importante la herencia de la formación, de la educación, de los valores que nos han enseñado, de los hábitos que han inculcado en nosotros, de los ejemplos que han dado para que nosotros los sigamos. ¿No es cierto? Que eso es de mucho más valor como una herencia. Y la herencia que Dios comparte con nosotros es más que todo espiritual, aunque debemos seguir reconociendo que Él provee lo material que necesitamos y que el cielo, ya unido con la nueva tierra, estará rico de bendiciones materiales. Pero más que todo, la herencia aquí de lo cual se habla es una herencia espiritual. Jesús
y sus apóstoles hablaron mucho en muchas ocasiones sobre esta herencia. En sus guías ahí hay unos textos. Voy a leer rápidamente sin tomar el contexto. Pero Jesús dijo en Mateo 25, reciben la herencia, es decir, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Jesús dijo a sus seguidores, no se turbe vuestro corazón. Yo voy al Padre y les voy a preparar una morada, una vivienda eterna, en la cual nosotros vamos a poder estar con Él físicamente por toda la eternidad. En Hechos, Pablo predicando decide, reciben el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo habla de que si somos hijos, somos herederos. Sigue diciendo Pablo a la iglesia en Colosa, para participar en la herencia de los santos, en el reino de la luz. Y Pablo escribe a Tito diciendo, llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hebreos, el autor escribe, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Y Pedro, el apóstol, dice así, y recibamos una herencia reservada en el cielo para ustedes. ¿En qué consiste la herencia? La herencia consiste en vida eterna, en la presencia de Dios y el compañerismo de Jesucristo, en lo cual disfrutaremos por toda la eternidad de la justicia, el gozo, la paz y la perfección de Dios mismo. Incluye una morada eterna, incluye recompensas, incluye el cumplimiento de todas las promesas de Dios, incluye la liberación de la presencia y las consecuencias del pecado, incluye la participación en el dominio perfecto de Dios sobre su creación. ¿Te cansas de las dificultades y los conflictos de esta vida? ¿Te cansas de los dolores y las consecuencias del pecado? Ten valor. Nuestra herencia eterna se acerca. Nuestra herencia eterna es segura. Dios nos da la garantía por un acto divino en lo cual Él nos sella como su posesión con el Espíritu Santo. Y esa es la segunda parte que tenemos aquí en esta sección, de que Dios nos ha marcado como hijos suyos con el Espíritu Santo. Volvemos a leer el versículo 13. En Él, en Cristo, hay que estar montado en Él. Hay que haber creído en Él. Hay que haber confiado en Él. Hay que perseverar en Él. Hay que continuar en Él. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El costumbre de usar un sello para autenticar un documento tiene mucha antigüedad. En aquel entonces, un documento, una carta, un contrato, tenían esta costumbre de sellar el documento. Ponían una cera caliente y suave en el documento y entonces pusieron la insignia del rey o la estampa de otra persona que tenía autoridad para sellar este documento. El sello indicaba autenticidad, propiedad, protección y seguridad, con la autoridad de la persona a quien pertenecía la rúbrica. Hoy en día hacemos algo muy parecido cuando llevamos un contrato a notaría y lo levantamos a público en el registro. Un juramento. Y dice este texto que el sello es dado
a los que están en Cristo. Pertenecemos a Cristo. Somos auténticos ciudadanos de la familia espiritual. Somos propiedad de Cristo. Estamos seguros en Cristo. El texto dice que el sello es dado a los que han creído el mensaje de la verdad. No merecemos ni podemos ganar el sello. William Hendrickson dice esto: ni el azar ni el mérito humano es lo que determina nuestro destino, sino el propósito benévolo por el cual Dios tuvo el beneplácito de que nosotros fuésemos santos y sin mancha. El versículo 11 indica que es según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces no lo merecemos y no lo podemos ganar por ningún acto nuestro, pero sí tenemos que responder. Las Escrituras muestran esta tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del ser humano. Dios soberanamente escoge, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de creer sin reservas los dos lados de esta paradoja. Sí tenemos que afirmar el Evangelio, arrepentirnos, aceptar la oferta de Dios y abrazar la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. El versículo 12 dice que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Es decir, hemos confiado en Él como el único Salvador. Entonces el sello es dado a los que han creído. Pero también vemos que el sello es dado en el momento de creer en Cristo. Un bebé recién nacido es dado a los padres, en este caso, el certificado de nacimiento para constatar, autenticar que es miembro de la familia en lo cual ha nacido. No tiene que esperar hasta que tiene los 30 años. Bueno, a fin, vamos a darte el certificado, la partida de nacimiento. Es dado en el momento de nacer. Una vivienda, cuando tú lo compras, tú recibes inmediatamente el título. Tal vez hay algo llamado banco por el medio, pero el certificado está a tu nombre. Hay una fianza ahí que el banco lo lleva, pero está a tu nombre. Tú lo recibes en el momento de recibir las llaves. Y el sello es dado a nosotros en el momento de creer en Cristo. ¿En qué consiste el sello? El texto dice que el sello es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay varios textos ahí en su guía. Voy a leerlo rápido. Cristo dijo: yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que les acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Pablo escribe a la iglesia en Roma: puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu, a nuestro ser espiritual, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y somos hijos, y si somos hijos, somos herederos. Entonces vemos aquí que Cristo promete a sus seguidores que mandaría el Espíritu Santo. Así como Cristo estaba presente con ellos para enseñarles y animarles, consolarlos, guiarlos, el Espíritu Santo sería enviado como el acompañante y el maestro espiritual. El Espíritu Santo es el maestro sobrenatural que se encarga de enseñarnos la verdad de Dios para que podamos entender y aplicar las instrucciones de Jesús a nuestras vidas. Por medio del Espíritu Santo tenemos el cumplimiento
de la promesa de Jesús de que no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cristo vive en nuestros corazones para llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Vive en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios y nos llena con ánimo y con poder para seguir a Dios. Y Cristo promete que el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. El Espíritu Santo entra al creyente y llena ese ámbito espiritual puesto en cada persona en el momento que nació, en el momento de la creación. El Espíritu vive permanentemente en todo creyente, las 24 horas del día. Él nos señala el camino de Dios y nos constriñe a obedecer las instrucciones de Dios. Y Pablo declara que el Espíritu en el creyente es la marca de ser verdadero hijo de Dios, de pertenecer, de ser parte de la familia espiritual de Dios. Y Pablo declara que el Espíritu hace santos a los que han sido escogidos para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que Dios nos ha dado una herencia espiritual que viene con una garantía que no caduca. Esto es el mensaje glorioso que Dios nos ha dado. Pero ¿qué tal del futuro? Sabemos que es seguro hoy. ¿Qué tal del futuro? Pues continúa el texto diciendo, la tercera parte, que Dios nos garantiza la herencia con o por medio del Espíritu Santo. Versículo 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. La palabra que se usa ahí en otra versión es la palabra, Él es las aras o la prenda anticipada. Esta palabra aras fue usado, viene de griego y se refiere a un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Ustedes están terminando por ahí eso, ¿verdad? Ok, están en el proceso de una compra. Y en aquel entonces era una propiedad como una vivienda, un animal, hasta una esposa, que parece que también se compraba por ahí. El concepto todavía se usa hoy para la compra de la propiedad de una vivienda, la fianza que pagamos en un alquiler, un coche, un vestido. Tú lo puedes pagar algo y lo mantengan ahí para que tú vienes y pagas lo demás. Entonces, para nosotros, la presencia del Espíritu en el creyente es la garantía de que Dios completará nuestra salvación. Para el que ha creído en Jesús, ya de manera, tiempo pasado, Él ha perdonado la pena de tu pecado. En el presente, hoy en día, Él continuamente nos está librando del poder del pecado sobre nosotros. Y viene ese día glorioso en el cual Dios nos va a librar de la presencia del pecado. El autor Hendrickson escribe esto: cuando Dios deposita su espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación acreditadas a su favor por la sangre de Cristo. La prenda anticipada es la seguridad de la gloria que ha de venir. Hay una variación de esta palabra que es llamado aras, una variación de la palabra en el griego que se utilizaba con referencia al anillo de compromiso del matrimonio. El Espíritu de Dios en nosotros los creyentes es las aras, es la cuota inicial, es su juramento irrevocable de que como iglesia
somos la esposa de Cristo. Y cuando llegue ese evento glorioso, comenzaremos a cantar aleluya, 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 para alabanza de su gloria. En ese momento glorioso, la redención final de nosotros como el pueblo adquirido por Dios será completada. En ese momento glorioso, el propósito divino, original de Dios en la creación, de que nosotros reflejemos perfectamente la imagen de Dios, ese propósito será restaurada. En ese momento glorioso comenzará los verdaderos fuegos artificiales que resaltarán durante toda la eternidad para la gloria de Dios. Es impresionante como el ser humano hoy en día, cuando algo espectacular va a dar inicio, que las Olimpiadas, la elección de un presidente, una fiesta del pueblo, ¿cómo lo celebramos? Con fuegos artificiales. Y Dios va a darnos una tremenda presentación con las estrellas que vamos a ver dando vueltas, girando por todos lados. Y nosotros, la novia de Cristo, vamos a recibir el cumplimiento de nuestra salvación. ¿Cómo debemos responder? Simplemente debemos alabar a Dios porque Él nos ha hecho herederos. Debemos vivir de tal manera que seamos para alabanza de su gloria. Debemos alabar a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu Santo para darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. No es que Dios nos salvó y nada más, sino que nos dio el medio por el cual podemos vivir la vida cristiana en santidad hasta el final. Debemos alabarle a través de nuestra vida diaria. Y por último, debemos alabar a Dios porque Él nos da la garantía de recibir la redención final. La herencia que nos espera es tan maravillosa, tan excelente y asegurada en el cielo para nosotros. Mantengamos pues nuestra esperanza en Él, sin echarnos para atrás, siempre confiando en todas las promesas que Él nos ha dado y viviendo para alabanza de su gloria. Amén. Señor Dios, este es un mensaje que nos trae mucha esperanza y mucha anticipación de que al fin tú vas a completar lo que has comenzado. Y confiamos en tu promesa, confiamos en tu poder, confiamos en tu palabra de cumplir. Confiamos y te damos gracias que nos has dado esas aras del Espíritu para vivir en nosotros, para luchar a nuestro favor, para animarnos en tiempos de desconsolación, para seguir mostrándonos que vale todo esperar y seguir y perseverar. Dios, denos ánimo para seguir esperando y seguir confiando y seguir mirando hacia ti, sabiendo que nuestra herencia está por completarse. Dios, pido que si hay alguien aquí de nosotros hoy que no ha tomado ese paso de entrar, de comenzar, de confiar en ti como Salvador y Señor, Señor, déles ánimo para tomar ese paso hoy y de hablar con uno de nosotros sobre lo glorioso que es ese paso de comenzar a andar contigo. Gracias por el perdón que tú nos das por medio de Jesucristo. Y gracias que es mucho más que simplemente perdón, pero es una herencia asegurada que pronto lo tendremos y lo disfrutaremos para tu gloria, Señor Jesús. Amén.